Estamos aquí con Fred Tyagaraja, y Fred Tyagaraja es un fiscal del distrito que ha dedicado su práctica en derecho exclusivamente para defensa criminal. Su enfoque en práctica cubre todo tipo de casos criminales en el estado, incluyendo manejar bajo la influencia, manejar intoxicado, violencia doméstica y otros crímenes violentos, robo, fraude, malversación de fondos, crímenes sexuales. También enjuicia y defiende órdenes de arresto. Tiene mucha experiencia en la negociación de acuerdos de culpabilidad para proteger a personas con licencias profesionales, y también hace negociaciones de acuerdos de culpabilidad para el Departamento de Inmigración para no ciudadanos. Ha realizado más de 100 juicios, casi en su totalidad. Bienvenido a nuestro canal, Fred. Gracias por invitarme. Vamos a hablar de Alondra Ocampo. La Fiscalía describe a Alondra como alguien que prepara niñas que presuntamente después fueron abusadas sexualmente por García y coaccionaba menores para que hicieran sesiones de fotografías pornográficas en hoteles. A las presuntas víctimas se les decía que si estaban en contra de los deseos de García o el apóstol, que estarían en contra de Dios. Tú has representado a Alondra Ocampo, que ha comparecido, y ella está alegando por medio de ti que ella también fue una víctima. Tú dices que Alondra, que ha logrado un acuerdo de culpabilidad en este caso, programado para juicio en la Corte Superior del Condado de Los Ángeles, presuntamente sufrió años de abuso sexual en la iglesia cuando era menor. Tú alegas que Alondra Ocampo fue violada a la edad de 8 años por Samuel Joaquín Flores, el líder de la Luz del Mundo, que después de morir en el 2014, deja el mando a su hijo Naasón Joaquín García, el presente líder de la iglesia. A ambos se les conoce por sus seguidores como el apóstol de Jesucristo. Ahora, nuestra primera pregunta, Fred, viene directamente de nuestra audiencia del canal. ¿Aún sigues representando a Alondra Ocampo? No nos queda claro si aún estás representando a Alondra Ocampo, y queríamos preguntarte en persona, y es por eso que queríamos tener esta entrevista contigo. ¿Aún la estás representando? Y para aquellos individuos que no conocen del proceso legal, porque mucha gente en nuestra audiencia no sabe de tratos o acuerdos de culpabilidad y quieren aprender un poco más para entender lo que está pasando. ¿Cómo funciona un acuerdo de culpabilidad? La audiencia está totalmente confundida con este acuerdo del gobierno. Y piensan que el hacer un acuerdo quiere decir que están aceptando algo a cambio de que te declares culpable. La audiencia cree que algo sospechoso está pasando aquí. ¿Cómo funciona este acuerdo de culpabilidad? En términos legales, Fred. Ok. Primeramente, aún estoy representando a Alondra. Su caso aún está abierto. Y aunque ya se declaró culpable, no ha recibido una sentencia. Entiendo que mucha de tu audiencia y suscriptores están más familiarizados, por ejemplo, tal vez con el sistema legal en México que en los Estados Unidos. El declararse culpable tiene que ver con dos partes. Primero, la admisión de la culpa, y la segunda parte es el castigo o la sentencia, y en el caso de Alondra, esos procedimientos han sido separados, así que se declaró culpable en octubre del 2020, pero no tendrá una sentencia hasta más adelante en este año. Así que su sentencia se retrasó, y es por eso que aún no se le ha dado un castigo. En términos de declararse culpable, creo que no solo tu audiencia, pero mucha gente en este país sacan su entendimiento de la ley
basado en la televisión y películas, lo que vemos en el entretenimiento. Y es por eso que todos tal vez creen que ir a juicio pasa mucho. Pero en realidad es que el 99% de las veces hacen acuerdos de culpabilidad. Si se te acusa de manejar bajo la influencia, si se te acusa de violencia doméstica, si se te acusa de robo, el 99% de esos casos resultan en tratos o acuerdos. Muy pocos casos se van a juicio. Básicamente, un acuerdo de culpabilidad es un acuerdo con el gobierno, que a cambio de declararse culpable, se te dará un castigo específico. Y no hay nada malo de eso. Así funciona el sistema. Un acuerdo de culpabilidad es similar a cualquier otro acuerdo. Si, por ejemplo, vas a un concesionario para comprar un auto, haces un acuerdo con el concesionario. Voy a comprar este Mercedes por esta cantidad. Es lo mismo con el acuerdo de culpabilidad. Voy a declararme culpable de manejar intoxicado y a cambio tendré que tomar unos cursos, pero no iré a la cárcel. Y esto pasa todo el tiempo. Esto es lo que ocurre con el caso de Alondra. Ella hizo un trato. Se declaró culpable de algunos crímenes y sacará algo de esto, pero todos los que se declaran culpables en un acuerdo sacan algo de esto. Vamos a regresarnos. Si se te acusa por primera vez de una ofensa por manejar intoxicado en California, la pena máxima es 6 meses en la cárcel, pero nadie se va 6 meses a la cárcel. Todos van a la corte y dicen, lo siento, su señoría, me declaro culpable de manejar tomado y se les da 0 días en la cárcel. Es el 99% de los casos. Alondra estaba enfrentando más de 60 años en prisión. Un montón de cargos y ella hizo un trato. Y en ese trato ella se declara culpable de 4 cargos. Ella se declaró culpable de 4 felonías y a cambio muchos otros cargos muy seguro que se desestimarán. Ahora, una de las razones Alondra llegó a un acuerdo es porque ella está admitiendo su culpa. Así que ella está admitiendo en su participación en básicamente esta red de trata de personas que fue encabezada por el apóstol. Y Alondra, tú sabes, su historia es muy personal, pero muchos aspectos de esto son interesantes desde una perspectiva legal, porque Alondra es ambos, un acusado y una víctima. Ella es ambos, sospechosa y una víctima. Ella tuvo una participación en esto. Ella hizo cosas malas, pero a ella también se le lavó del cerebro y fue victimizada desde una temprana edad. Ella misma fue preparada para llegar a lo que es ahora. Y este es un fenómeno muy común. Cuando tienes a niñas jóvenes o niños jóvenes que han sido victimizadas a través de los años y preparados a través de los años, entonces cuando ellos llegan a una edad madura, están lavados del cerebro, pensando que esto es normal, y terminan por ayudar a la gente que los abusó. Terminan por ayudarlos a encontrar a otros niños. En el caso de Alondra y en las víctimas que están en este caso, yo creo que es aún más retorcido, porque cuando Alondra está ayudando al apóstol, ella piensa que está haciendo el trabajo de Dios. Ella cree que está haciendo lo correcto cuando sale y escoge a otras niñas para el apóstol. Así como se le dijo a ella que el abuso que ella sufrió era en el nombre de rectitud y este es el camino para ir al cielo. Así que creció en este mundo retorcido, donde participar en un comportamiento sexual y forzar a otros para que participen en este comportamiento sexual, forzar a menores para que participen en este comportamiento sexual, es caminar en la luz y es el camino hacia el cielo. Así que es una situación muy complicada, una situación muy trágica. Alondra, aunque fue forzada a esta vida, ella reconoce que fue parcialmente responsable, a pesar de haber sido preparada para este mundo. Y es por eso que ella se declara culpable de algunos de estos crímenes, aceptar la responsabilidad por las cosas que ha hecho, pero ahora ella está dispuesta a denunciar y testificar las cosas que se le han hecho. Wow, gracias por tu respuesta, Fred. Alondra Ocampo no pudo pagar un defensor público. La pregunta de la audiencia es,
¿Quién está pagando por el abogado o la defensa de Alondra? ¿Quién está pagando? ¿Quién te está pagando, Fred? Bueno, Alondra sí puede pagar un defensor público. Los defensores públicos en este país son gratuitos. Así que si ella hubiera querido, ella hubiera podido tener un defensor público que la representara. Así como cualquier persona acusada de un crimen puede tener un defensor público para su defensa. Pero algunas veces, y como acotación, yo pienso que los defensores públicos en este país, en su mayoría, son muy trabajadores, tienen mucha pasión a sus casos, pero están saturados de casos. Así que si puedes pagar un abogado, algunas veces es una mejor opción, porque un abogado privado podrá poner más atención a tu caso. Correcto. Y así es como edifiqué toda mi práctica, siendo un abogado privado, para darles más atención a mis clientes. Ahora, con Alondra, su esposo es el que está pagando por mis servicios. Creo que hay algunas preguntas con respecto de dónde su esposo está sacando el dinero, pero el dinero para pagar por los servicios en este caso tan complicado. Puedo especular que la iglesia estaba secretamente pagando por mis servicios, hasta el punto donde, tú sabes, Alondra era una coacusada junto con Oaxaca y García. Pero, obviamente, en cuanto Alondra decide aceptar el acuerdo y se espera que testifique en contra de García y Oaxaca, me imagino que esos fondos se han agotado. Pero estoy comprometido para ayudar a Alondra, aunque no me paguen. Estoy comprometido a ayudarla hasta el fin de este caso. Muy bien, gracias por tu respuesta, Fred. El líder de la iglesia, o Naasón, la reconoce como miembro de la iglesia o como una ex miembro de la iglesia. ¿Él la reconoce? O sea, yo no he tenido comunicación con García. No sé lo que piensa más allá de lo que sus abogados alegan en corte. Estoy seguro que, a cierto punto, claramente, García valoraba a Alondra porque la usó para escoger y preparar otras niñas para él. Y obviamente puso mucha confianza en ella en algún momento. Desde entonces, estoy seguro que no la reconoce como un miembro de su comunidad y probablemente está haciendo creer a otras personas que es una pecadora o que ella está en contra de la iglesia. Pero no sé lo que pasa por su cabeza específicamente. Ni siquiera sé si él cree lo que está diciendo. O sea, podría ser el charlatán más grande del mundo, o tal vez en verdad cree que es un dios. O sea, no puedo saber lo que piensa, solo sé lo que sus abogados alegan. Gracias, Fred, por la respuesta. Muy completa. Ahora, una pregunta muy difícil que quiero preguntarte, y viene directamente de la audiencia, y viene de los YouTubers, específicamente de los que son miembros de la iglesia. Una teoría conspirativa religiosa ha crecido entre los miembros y defensores de Naasón, el señor García, que tiene que ver con la Iglesia Católica. Ocupamos tu ayuda para contestar esta pregunta tan difícil. Muchos creen que la Iglesia Católica le puso una trampa, que les puso a ellos una trampa, que de alguna manera la Iglesia Católica lo incriminó. La audiencia necesita saber, necesita escuchar de una autoridad oficial si esto es real o si es completamente falso. ¿Existe evidencia suficiente en contra del señor García que pueda dejar a esta teoría conspirativa fuera de la ecuación? Sí. Bueno, yo nunca había escuchado de esta teoría conspirativa hasta que la trajiste a nuestra atención ahora. Quiero decir que los creyentes de la iglesia, tristemente son los que están debajo de esta conspiración. Sí existe una conspiración, pero esa conspiración está siendo alimentada por García. Ellos son los que están viviendo en una ilusión que García es el hombre más santo de los santos. Pero
Pero cuando vean la evidencia, van a ver que ha participado en el comportamiento sexual más depravado. Ha tenido encuentros sexuales con niños, con múltiples parejas. Ha hecho que miembros de una familia tengan sexo con miembros de otra familia en frente de él. La cantidad de evidencia que hay en contra de él, la cantidad de cosas que ha hecho. Si el público en verdad supiera de toda la evidencia en contra de él, sería impactante en lo que este hombre ha participado. Todo en el nombre de Dios, todo en el nombre de la religión. No hay ninguna conspiración. Él mismo se puso en esta situación. Él es el que ha hecho estas cosas. Este caso no se trata que miembros de la Iglesia Católica entren aquí a testificar las cosas malas que este hombre ha hecho. Existen testigos directos, mujeres, niños. Ellos van a declarar y a decir, este hombre me hizo estas cosas. ¿Ok? No es una conspiración, es evidencia real que estos crímenes ocurren. Gracias por tu respuesta, Fred, muy completa. Nason, ¿el señor García habla con Alondra? ¿Tienen alguna comunicación entre ellos? No se hablan. Bueno, los dos están en custodia. Y obviamente la comunicación entre la gente que está en custodia no diría que es imposible, porque algunas veces ocurren, algunas situaciones tal vez, pero obviamente ocurren ilegalmente. Pero puedo dar fe que Alondra no ha tenido comunicación con García desde el día que fue llevada en custodia. Y claramente, desde el momento en que estuvo de acuerdo en declararse culpable de algunos delitos, no ha habido comunicación entre la iglesia y ella. Se programa que Alondra va a testificar en contra de García durante el juicio. ¿Se le va a permitir mirar la evidencia? Sí y no. Primero, aunque yo anticipo que ella probablemente va a testificar, depende completamente del gobierno, si quieren llamarla como testigo o no. Y de hecho, en teoría, la defensa la puede llamar como un testigo también. García tiene el derecho de poner a Alondra en su lista de testigos y dejar que Alondra conteste a las preguntas de los abogados, aunque no veo el por qué lo haría. Pero de los dos lados pueden llamar a Alondra como testigo. Ella no ha sido citada para testificar todavía, pero si es citada para testificar, irá a la corte y contestará cualquier pregunta que esté enfrente de ella. ¿Cómo ha sido tratada Alondra en prisión por otros presos, Fred? Ella está segura. Ella está, de hecho, en un grupo apartado con otras mujeres presas también acusadas de crímenes similares. Así que no está en lo que se le conoce como población general o GEMPA. Es donde van la mayoría de la gente acusada de crímenes, están todos revueltos. Ella está en una unidad especializada, una unidad segregada, y los presos en esa unidad enfrentan crímenes similares, y así que ella está a salvo allí. Y la han tratado bien los otros presos allí. No tiene preocupaciones de seguridad. Pero ella sí tiene preocupaciones por su seguridad una vez puesta en libertad. Ella cree que la iglesia tomará represalias en contra de ella de alguna manera, y por eso tiene preocupaciones de seguridad cuando sea puesta en libertad, cualquiera que sea el momento. ¿Cómo describe su estado emocional y mental en cuanto a García y la luz del mundo? Con respecto a García, la gama de emociones son complejas. No es solo una. Siente tristeza que este hombre la ha atormentado. Este hombre y su familia la han abusado por décadas. Que este hombre la ha forzado
o le lavó el cerebro, la engañó para que hiciera este tipo de cosas para él. Ella siente ira, porque fueron las acciones de él lo que la tienen presa y porque la ha traicionado su fe. Ella es una persona muy espiritual. Ella cree en Dios, cree en un poder superior, pero ya no cree en las enseñanzas de la luz del mundo y ya no cree en García. Pero ella está trabajando por su cuenta en el camino hacia la redención después de haber sido manchada por García y sus enseñanzas, por así decirlo. Así que le tiene rencor, una profunda tristeza y también siente una justicia que ahora tiene la oportunidad para hacerlo responsable por las cosas que le ha hecho a ella y a otros. En cuanto a la iglesia en general, García no es el único que ha estado coordinando esta clase de abusos. Aunque él es la figura principal, existen otros miembros de la iglesia que han permitido que esto pase. Pero en una pequeña mayoría, es una pequeña mayoría, y Alondra cree que la gran mayoría son buenas personas, solo están siendo engañados. Así que no tiene mala voluntad contra la mayoría de la gente de la luz del mundo. Ella cree que son buenas personas, que están siendo engañadas para creer en un culto, pero ella ya conoció la verdad y espera que otros lo hagan también. ¿Qué tipo de vida tendrá después de la sentencia, Fred? ¿Existe alguna protección del gobierno después de que regrese a su vida normal? Posiblemente. Para ser sincero, no he explorado todas las cosas que pueden estar disponibles para ella después de que se termine su caso. Después de que sea sentenciada, una de las cosas, los crímenes de los que se declaró culpable, se va a requerir que se registre como ofensora sexual. Y eso la perseguirá para siempre. Y eso la limita para interactuar o estar alrededor de niños. Pero en términos de su otra vida que tendrá, afortunadamente su esposo ha estado siempre a su lado y le ha sido muy leal, así que me imagino que estarán viviendo juntos en algún lugar. Se van a reunir otra vez y aunque mucha gente en la iglesia tendrá fuertes opiniones contra ella, espero que haya muchos exmiembros de la iglesia y muchas otras personas que puedan ver a esta iglesia por lo que es y que la apoyen. Ella ya recibió muchas cartas de apoyo estando en la cárcel de otras personas que han sido victimizadas o que ya saben la verdad. ¿Ya ha recibido? Así es, ya ha recibido cartas de apoyo. ¿Alondra tiene miedo a algo o a alguien? ¿Y a qué le tiene miedo? ¿Y por qué le tiene miedo, Fred? Bueno, ella tiene miedo a las represalias de García y miembros de la familia y otros más arriba en la iglesia. Ella sabe de las represalias que han habido antes contra la gente que está en contra, así que está preocupada por su seguridad. Bueno, no sé si la palabra correcta sea miedo, pero sí está preocupada por su seguridad. ¿Por su seguridad? Sí, así es, su seguridad física. Y claro, yo sé que la iglesia trata de perjudicarla. Hablan de ella en Reddit y otras redes sociales, o en otras plataformas, que ella es una mala persona, o es una pecadora, o que es una malvada. Pero a ella no le preocupa eso. Es que ella ha pasado por tantas cosas en su vida que esas cosas no la van a quebrar o a sacudir. Su seguridad física es su preocupación. Pero a pesar de estas preocupaciones, está comprometida para hacer lo correcto. Gracias, Fred. Tú has sido muy criticado por miembros
por miembros de la Iglesia, por miembros de la Luz del Mundo, por ser parcial en este caso, ¿qué tienes que decirles a esos miembros basándote solamente en la evidencia, Fred? Para que la gente acuse a un abogado de ser parcial, claramente no saben lo que hace un abogado. Mi trabajo es ser parcial. Mi trabajo es ser parcial a favor de mi cliente. Es de lo que se trata toda mi profesión. Sabes, en este país tenemos lo que se le conoce como un sistema de adversarios. Eso quiere decir que cuando te acusan de un crimen, hay un abogado que representa los intereses del gobierno y hay un abogado que representa los intereses de su cliente y luego hay un tercer partido neutral llamado juez. Y los dos abogados en lados opuestos pelean entre sí para representar a su cliente. Y no solamente en casos criminales, sino en casos civiles también. Cuando Microsoft decide demandar a Google, los abogados de Microsoft y Google van a pelear. Habrá un juez, una persona neutral como un árbitro que tratará de ver qué entra, qué sale, qué está, qué no está. Mi trabajo es ser parcial a favor de mi cliente. Entonces, cuando me acusan de ser parcial, tienen razón, sí soy parcial a favor de Alondra y todos mis clientes, pero voy a decirles, basado en la revisión de la evidencia, es muy claro que Alondra está diciendo la verdad. Pero no es un poco, estoy 100% seguro que lo que Alondra dice es verdad. Y que lo que García ha hecho es repudiable. Y te puedo decir que los miembros de la iglesia ya les lavaron el cerebro para pensar otra cosa. Te voy a dar un ejemplo. Cuando los padres de Alondra, que desafortunadamente desde hace mucho tiempo no le hablan y existe un rompimiento entre su familia y Alondra por culpa de este caso, cuando los papás de Alondra la confrontaron y participaron para testificar o declararse culpable y el hecho de que vaya en contra de la iglesia, al principio le dijeron que estas cosas nunca pasaron. Entonces, al principio del caso, los padres de Alondra y los otros miembros de la iglesia decían que esto nunca pasó, que esto no es verdad. García nunca hizo esto. Toda esta gente está mintiendo. Pero ahora, con más y más evidencia que sale a la superficie, y ahora que García se da cuenta por medio de sus abogados cuánta evidencia está en contra de él, la historia ya cambió. Ahora lo que los padres le están diciendo a Alondra es que aunque haya pasado, está bien, porque él es un hombre de Dios y lo que hace es la voluntad de Dios, ¿ok? ¿Por qué la historia cambió? Te voy a decir lo que no cambia. La verdad no cambia, ¿ok? La única cosa que cambia es lo que García le está diciendo a sus miembros para justificar lo que va a salir, para tratar de explicar la montaña de evidencia que va a salir, ¿ok? Así que lo que cambia son sus explicaciones y lo que les dice a sus seguidores y lo que le creen. Lo que no cambia es la verdad. Gracias, Fred, por la entrevista. Nos gustaría tenerte en el Innovation Group Channel otra vez. Tuvimos una interesante y profunda conversación, una interacción muy productiva. ¿Nos gustaría tenerte de nuevo? Si es posible. Claro, si fuera posible tener una entrevista con Alondra Ocampo después del juicio, sería grandioso si aceptas esto. Gracias por estar con nosotros, apreciamos tu tiempo y por favor, nos tienes informados sobre este caso, sobre el juicio y que tengas un buen día, Fred. Te lo agradezco. Gracias. Hasta luego.